mi querido Rodrigo Pacheco, ¿cómo estás? Buena tarde. Buena tarde, mi querido Raúl, con mucho gusto de saludarte, con mucha información. Sabes que ahora el eje está sobre todo en la parte internacional. ¿Por qué? Porque resulta que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló durante 2 horas con Xi Jinping, que es el líder de China, pues son la economía más grande, que es la de Estados Unidos, la segunda más importante, que es China, y obviamente muy relevante para México. ¿Por qué? Pues porque somos el principal socio comercial de Estados Unidos, por supuesto es nuestro principal socio comercial, pero nuestro segundo socio comercial por volumen se llama China. Evidentemente muchas empresas de ese país están llegando a México, muchas empresas estadounidenses que tenían o tienen operaciones en China están también aterrizando en México. Entonces el triángulo, digamos, de la relación pasa por México, evidentemente. ¿Por qué? Porque también en el tema del fentanilo, evidentemente, de China, México, Estados Unidos, ¿no? Entonces, se vuelve relevante. ¿Qué hablaron? Bueno, obviamente hablaron del fentanilo, la cooperación que tiene que haber, etcétera. Ahí, por supuesto, pues había este diferendo China-México, en donde México decía, pues nosotros no producimos precursores, pero ustedes sí. Después el presidente ya finalmente, en esta entrevista reciente, con 60 minutos, reconoció que sí, que se produce en nuestro país, que ese fue un cambio. Pero, por otro lado, también, por ejemplo, Joe Biden le dijo a Xi Jinping que va a mantener va a seguir la protección en materia tecnológica con respecto a China. ¿Y eso por qué es relevante para México? Pues porque mucha de la inversión que está llegando a nuestro país se publica a inicios de esta semana, por ejemplo, ayer, justo en el Wall Street Journal, que muchas empresas como Foxconn, ayer te lo contaba, están trayendo producción, por ejemplo, de servidores a México de inteligencia artificial, porque obviamente eso ya no se puede con China. Pero otra parte importante tiene que ver, por ejemplo, con el tema automotriz, y es que las automotrices chinas están saliendo con mucha fuerza, le están poniendo algunos diques ya en Europa, en Estados Unidos esto se empieza a esbozar, lo ha dicho el presidente Trump en sus discursos, pero además el propio Joe Biden le pidió al Departamento de Comercio que iniciara una investigación para ver si el software de los coches de China pues no los iba a espiar, que más bien a mí me suena como una barrera, digamos, de competencia, pero hay que entender por qué está viniendo fuerte la inversión de China. De hecho, hoy hablé con el director general de BYD en México, que es la mayor fabricante de autos de China, la segunda más importante en autos eléctricos, la más grande en autos eléctricos e híbridos conectables. Y en ese contexto, Jorge me decía que están a semanas, meses de anunciar la planta en México, que empezarían con 150,000 vehículos. Actualmente el objetivo que tienen este año es vender 50,000 unidades en nuestro país, para el próximo año duplicar a 100,000. Eso te dice que la planta pues estaría centrada sobre todo en producir para México y quizás hacia América Latina, sobre todo porque otra de las cosas que me decía en la entrevista es que se dieron cuenta que la mezcla en México va a ser sobre todo híbridos eléctricos conectables, enchufables, y un 70% y un 30% puramente eléctricos. Eso es interesante. Están haciendo un nuevo lanzamiento recientemente y justo me decía de la evolución de las ventas que están teniendo en México y mire, esto fue lo que dijo Jorge Vallejo. Este año estaremos rompiendo la barrera de 50,000 unidades comercializadas. Estamos duplicando ventas de manera mensual, mes contra mes, duplicando, más de 100% creciendo. Marzo nos acaba de entregar ese número. Entonces, el mercado mexicano es nuestra prioridad. Seguramente el mercado latinoamericano, combinado con la planta de Brasil, obviamente será alimentado de estos grandes productos. Pero el mercado mexicano es la prioridad para seguirlo trabajando. El siguiente año estaremos creciendo otra vez a un 100% adicional, 100,000 unidades. Entonces, básicamente ya tendremos la capacidad de la planta para surtir exclusivamente mercado mexicano. México es la prioridad y nos mantendremos así. Así que bueno, pues ahí lo que dice. Por otro lado, también le preguntaba de los aranceles, porque una de las cosas que está ocurriendo es que vencen, digamos, o hay todo un tema arancelario de los coches que se importan a México desde China, que tienen una estructura de costos muy competitiva, y hay jugadores no solo como ellos, sino ya que, en fin, hay varios que están llegando con mucha fuerza a México. Y esto es lo que me contestó con respecto a este asunto. De la esquina. El tema arancelario, bueno, pues básicamente es una gestión que se tiene que hacer con gobierno federal, se tiene que seguir trabajando, pero creo que ya con los pasos firmes, bien identificados,
con anuncios sólidos y ya con un plan un calendario ya como tal de consolidación, de construcción, de gestión, va a ser clave para que el gobierno federal, gobiernos locales, por supuesto, entiendan que esto no es simple anuncio como tal para un arancel per se, sino básicamente es una construcción e iniciar trabajos a la vuelta de la esquina. Seguramente mi jefa Estela Lee estará aquí en México próximamente haciendo los anuncios respectivos, para obviamente incluso definir ya el estado, el que será el finalista, y obviamente iniciar todos los procesos con congresos, gobiernos estatales y todo lo que se requiere. Eso relativo, por supuesto, al tema de la planta, ¿no? Yo tengo una duda, ahorita que estás hablando de toda la inversión que hace China aquí en México, son productos arancelarios, se cobra impuestos, sería la inversión y el convenio que se tiene, ¿no?, en temas comerciales, pero ¿qué pasa con las plazas chinas, con toda la economía, se puede decir, subterránea o callejera, ¿no? Porque ya, si vas al Zócalo, la mayoría son plazas chinas, y eso porque sobre Calzada Ignacio Zaragoza acabo de ver que están empezando a construir en 2 terrenos una bodega, y dice bodega china. Es bien interesante Es lo eso, que, ¿no? lo que preguntas, mi estimado Raúl. Hay 2 aspectos en esto. Uno, los jugadores de comercio electrónico chinos que han llegado a México y que por el monto de lo que importan en términos de los productos que venden en México no genera arancel, y ahí hay toda una, digamos, pues te diría señalamiento de la ANTAD, por ejemplo, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que dicen, oye, pues eso es comercio desleal, ¿no? Por un lado. Y lo segundo, que tú conoces bien también en materia de seguridad, pues es la porosidad de las aduanas, ¿no? Evidentemente, en las aduanas mexicanas tenemos un problema porque está entrando, pues como no es algo nuevo, mucho contrabando, pero ahora que China está saliendo con más fuerza, pues estamos viendo esto que se materializa pues de manera ya muy cotidiana. Ha habido distintos, ¿te acuerdas que en Cancún, por ejemplo, querían abrir el Dragon Mart? Sí. Que era una instalación muy grande para poner, digamos, un gran centro de distribución de mercancías chino en México. Finalmente aquello se obstaculizó. Estados Unidos está muy con el ojo puesto en México para, pues justamente evitar, te lo diría así, que la presencia china en México se salga de las proporciones que a ellos les gustaría, no desde un punto de vista puramente comercial, tiene que ver con seguridad nacional, etcétera, pero creo que contestando a lo que me preguntas de manera específica, pues hay un tema de seguridad en las aduanas, ¿no? Es decir, mucha mercancía que está entrando a México y que se materializa, digamos, pues en lo que me cuentas, ¿no? Pues que es muy obvio que no es nuevo, pero ahora está llegando en un volumen que no habíamos visto, porque el tema de la fayuca, tú lo sabes bien, pues desde el 80, el siglo pasado, siempre ha sido, cuando México estaba cerrado en términos de frontera, llegaban las grabadoras, videocaseteras, etcétera. Bueno, ahora no es diferente, nada más que ya somos un país abierto y tenemos que tener unas aduanas un poco mejores. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque a mí me llama mucho la atención esta gran bodega, porque ya incluso pasé por ahí apenas en la semana y escuché a los que estaban construyendo que dónde se iban a estacionar los camiones. Y me llamó la atención porque camiones para qué, le pregunta a uno de los camiones para qué, de los que vienen de los de Centroamérica, porque se van a formar, van a comprar y se van a regresar. Pues ahora sí, ¿qué es eso, no? va a ser interesante cómo se configura. Yo creo que hay compañías chinas, es un país muy grande, 1.400 millones de habitantes, que tiene una enorme cantidad de compañías, pero hay grandes de mucha calidad, muy formales, y otras no tanto. Todo está llegando con mucha fuerza. Creo que va a ser un reto para la región, porque eso que mencionas, pues habrá que ver las aduanas de los países de Centroamérica, ¿no? Pues, tendrían que tener alguna situación, claro, o no. Y entonces, bueno, pues eso va a configurar. Creo que el reto de las empresas chinas que lleguen a México es llegar de manera seria y sobre todo cumpliendo con la parte, por ejemplo, en la dimensión laboral, de la legislación laboral, porque México no es China en términos laborales. Entonces, todo ello va a ser un gran rompecabezas y por eso vuelve muy relevante esta plática que tienen Xi Jinping y Biden, y sobre todo lo que viene, porque viene una visita a China de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando. Pues vamos a ver qué pasa, mi querido Rodrigo.